Nos dimos pues a la tarea y tenemos algo de tiempo en el centro universitario tratando de inculcar y de llevar a cabo esta formación académica y las competencias para que ustedes la puedan ejercer en su momento que ejerzan en lo que viene siendo los juicios orales. De los equipos participantes, que fue un total de 18, una vez que se analizó el desempeño de cada uno de los equipos, reconocemos el esfuerzo que hicieron. No es fácil hacer un video, pero y también, obviamente, como no han llevado el curso como tal, pues hay carencias. Y entonces vimos que, guardamos silencio, por favor. Y entonces vimos precisamente que requeríamos de hacerlo un tanto más visual, este aprendizaje, insisto, porque no lo han tenido, no lo han llevado en clase todavía. Esperemos que el ejercicio que hoy vamos a hacer y que hemos sustituido precisamente como la final, porque no hay final en sí, insisto, porque nadie pasó a la final por esa cuestión que no es imputable a ustedes ni a nadie, sino que simplemente todavía no está en el plan de estudios, apenas viene la primera generación que lo va a tener. Hemos entonces decidido, insisto, resarcir de alguna manera esta situación. Quienes van a participar, les agradecemos precisamente a los que están aquí con nosotros, al equipo. Es un equipo que va a participar en el concurso nacional sobre juicios orales a realizarse en la ciudad de Guadalajara el 20, 21 y 22 de este mes de marzo. Obviamente ellos vienen con un caso muy diferente con el que van a participar, porque el reglamento del concurso les prohíbe llevar a cabo un ensayo de este tipo y de esta manera. También ya hubo otro equipo que participó y que estuvo en Tijuana, donde allá se recortó un mes, allá fue el día 20, 21 y 22 de febrero, la participación, donde nos fue bien y donde obviamente no ganamos el primer lugar por estas fallas que tenemos, ¿no? Sin embargo, es un ejercicio didáctico, académico, y no tanto se trata de consolarnos diciendo, bueno, pues al cabo no, como no lo tenemos, pues se vale. No, no se vale. Pero también hay que entender las circunstancias en las que estamos, y yo espero que el próximo año, a pesar de que ya tenga apenas unos cuantos meses de haberse implementado el sistema, logremos el primer lugar en los concursos nacionales. Así que les deseamos a ustedes mucha suerte en Guadalajara el día 20, casi ya en menos de 15 días. Les deseamos mucha suerte y también que esto sea para ustedes pues una práctica y que les dé más elementos para ello. Entonces vamos a contextualizar de qué se trata el asunto. Voy a dar un resumen de los hechos. Dice aquí que siendo aproximadamente las 18 horas con 10 minutos del 12 de julio del año 2014, Sebastián Serral Santana conducía un barco de pesca con matrícula MXH 433 por la bahía de Tampico en dirección al puerto del mismo nombre, a exceso de velocidad, encontrándose a bordo de dicha embarcación 3 personas. Siendo que debido al exceso de velocidad con el que conducía no se percató de que en su trayectoria y aproximadamente a 3 millas náuticas de la costa había un risco, girando el timón de manera intempestiva, lo que originó que la embarcación volcara y se impactara contra dicho risco, saliendo proyectado el tripulante de nombre Luis Javier Carrasco González, golpeándose fuertemente en la cabeza con una roca, ocasionándole un traumatismo cráneoencefálico que a la postre le ocasionó la muerte. Datos complementarios de esta carpeta de investigación. Sebastián no tiene antecedentes penales. Sebastián lleva 6 años ejerciendo como capitán de embarcaciones sin ningún incidente hasta el momento. Sebastián trabaja de manera temporal en Tampico y Sebastián tiene residencia habitual en la ciudad de Boca del Río, en Veracruz. El imputado entonces, Sebastián Serral Santana. La ofendida es María de Jesús Parra González, esposa de la víctima, y las disposiciones aplicables del Código Penal Federal, pues aquí las tenemos, de una lectura muy rápida. Dice el Código Penal Federal en el artículo 302 que comete el delito de homicidio al que priva de la vida a otro, así de sencillo. Artículo 303, para la aplicación de las sanciones que correspondan al que infrinja el artículo anterior, no se tendrá como mortal una lesión, sino cuando se verifiquen las 3 circunstancias siguientes. Primero, que la muerte se deba a las alteraciones causadas por la lesión en el órgano u órganos interesados, alguna de sus consecuencias inmediatas o alguna complicación determinada por la misma lesión y que no pudo combatirse, ya sea por ser incurable, ya que por no tenerse al alcance de los recursos necesarios. Otra es que si se encuentra el cadáver del occiso, declaren 2 peritos después de hacer la autopsia
cuando ésta sea necesaria, que la lesión fue mortal, sujetándose para ello a las reglas contenidas en este artículo y en los consiguientes del Código de Procedimientos Penales. El día de hoy, como ustedes saben, el procedimiento de juicios orales está dividido en 3 etapas: la de investigación, la etapa intermedia y la de juicio oral. El día de hoy vamos a ir nada más a la etapa intermedia, las audiencias previas, y van a ser 2, la de vinculación a proceso y la de medidas cautelares. Serán 2 audiencias previas que forman parte de esta etapa de investigación. Les voy a pedir entonces que le demos la formalidad debida y que imaginemos que estamos en verdad en una sala de juicio oral y que entonces nos conduzcamos con el respeto debido y llevemos a cabo lo que tengamos que hacer. Voy a dejar con ustedes a Carlos, quien él participó en el equipo en Tijuana, y él va a fungir como encargado de sala, quien dará las instrucciones siguientes. Buenas tardes, integrantes del público. Su atención, por favor. Soy el licenciado Carlos Uriel Fernández, encargado de esta sala número 1, con sede Lagos de Moreno, Jalisco, del Juzgado Penal de la Región 2, que se llevará a cabo la audiencia de vinculación a proceso y la audiencia de medidas cautelares, relativa a la causa penal de la carpeta de investigación número 315/214, que se sigue en contra de Sebastián Serrat Santana por el delito de homicidio culposo, presentándose como ofendida María de Jesús Parra González, esposa de la víctima. Esta audiencia será presidida por el tribunal, el doctor Luis Fernando Pérez Hurtado y el licenciado Gabriel Mesa Prado, con fundamento en el artículo 355 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Se les hace saber a los asistentes que tienen el deber de guardar el debido orden y permanecer en silencio, observar un comportamiento decoroso y evitar hacer algún tipo de manifestación a favor o en contra de alguna persona. No están permitidas las interferencias, por lo cual aquellas personas que porten un celular o algún radio localizador, favor de ponerlo en modo silencioso, de acuerdo. El desacato de estas disposiciones con fundamento en el artículo 355 del Código Nacional de Procedimientos Penales será equivalente a un apercibimiento, multa de 20 a 5,000 salarios mínimos, expulsión de la sala de la audiencia, arresto por 36 horas o desalojo público de esta sala de audiencia. Pónganse de pie para recibir al honorable tribunal. Le cedo la palabra al doctor Fernando Pérez Hurtado para que se dirija a las partes y comenzar con la audiencia. Bueno, sin más preámbulo, empezamos. Por parte de la Fiscalía comparece la licenciada Janet García Velázquez con cédula 213204 y con domicilio y correo electrónico previamente registrados ante este honorable tribunal para recibir cualquier tipo de notificaciones. Lo acompaña la licenciada Ana Carolina Ramos Sánchez con cédula profesional 14029405 con domicilio y correo electrónico previamente registrados ante este tribunal para recibir y oír cualquier tipo de notificaciones. Y domicilio previamente registrado ante este tribunal. Lo acompaña el licenciado Hernán Jacinto Ixaba Briones con cédula profesional 271468, domicilio y teléfono previamente registrados ante este tribunal.
Una vez más nos encontramos en presencia de un hecho delictivo y es responsabilidad del Estado velar en todo momento por los bienes jurídicos tutelados a los cuales se tiene derecho por el simple hecho de ser persona, de ser ciudadano mexicano. Hoy, su señoría, solicito que se vincule a proceso al ciudadano Sebastián Serrat Santana, imputado por el delito de homicidio culposo, ubicado en el artículo 60 del Código Penal Federal, en relación con los artículos 8 y 9 del mismo ordenamiento jurídico. Es precisamente el artículo 60 quien en su cuarto párrafo establece la consideración de la gravedad de la culpa quedará al prudente arbitrio del juez, quien deberá tomar en consideración las circunstancias generales señaladas en el artículo 52 del Código Penal Federal y las especiales siguientes: la menor o mayor facilidad de prever o evitar el daño que resultó. No concibo, su señoría, como una persona que presume de tener niveles de estudios equiparables a los de una licenciatura, no pudo prever ni mucho menos evitar el siniestro por el cual hoy nos encontramos en esta sala. Por otro lado, es también la fracción segunda del artículo 60 del Código Penal Federal, la cual establece el mayor cuidado que le es exigible a la persona que realiza determinado oficio por las condiciones que su profesión exige. Su señoría, todos sabemos que para ser encargado de una tripulación naviera se necesitan de altos niveles de profesionalismo y responsabilidad. Y si no los tienes, simple y sencillamente no pones en riesgo la vida de 3 personas e incluso la propia. A continuación, su señoría, esta fiscalía procede a realizar una breve síntesis de los hechos con el único objetivo de dejar en claro los motivos de esta petición. El día 12 de julio del 2014, siendo aproximadamente las 18:10, el ciudadano Sebastián Serrat Santana conducía un barco pesquero denominado Lupita Amor, en donde a bordo iban 3 personas: la señora María de Jesús Parra González, hoy ofendida y testigo presencial de los hechos, el señor Luis Javier Carrasco González, hoy occiso, y el señor Javier Sánchez Caloca, hasta el momento desaparecido. Se encontraban celebrando el triunfo de un proyecto educativo y plenamente confiados de que se encontraban a cargo de un capitán profesional y responsable, adjetivos que también más tarde caerían por la borda. Los tripulantes le pidieron al capitán del barco que se acercara a la costa para apreciar el paisaje. Este accedió, y hay que hacer hincapié, su señoría, en que esta petición le hicieron personas que no tenían el más mínimo conocimiento de los peligros que representa el mar. Reiteró, su señoría, el capitán accedió, sí conociendo a lo que podían enfrentarse. Conforme se fueron acercando a la costa, el barco encalló y cayeron por la borda 2 personas: el señor Luis Javier Carrasco González, hoy occiso, y el señor Javier Sánchez Caloca, hoy desaparecido. La señora María de Jesús Parra González, desesperada, le rogó al capitán del barco para que le ayudara a sacar del agua tanto a su esposo como a su amigo. ¿Y sabe qué le respondió? Le dijo que ya no había nada que hacer. Sin la menor contemplación y sin la menor empatía, comenzó a inflar una lancha para darse a la huida. Hoy el imputado se encuentra en esta sala, su señoría, porque oficiales lo detuvieron. De lo contrario, sus pretensiones eran huir de la acción de la justicia. Para acreditar lo anterior expuesto, esta fiscalía cuenta con los siguientes datos de prueba: la entrevista realizada al capitán del puerto, la entrevista realizada a la ofendida y la entrevista a los agentes captores. Su señoría, una vez expuesto, fundada y motivadamente todos los elementos que encuadran en el delito de homicidio culposo,
ubicado en el artículo 60 del Código Penal Federal y habiéndose cumplido con absolutamente todos los requisitos establecidos en el artículo 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta Fiscalía reitera su solicitud de vinculación a proceso. Es cuanto, su señoría. Su señoría, esta defensa considera improcedente la solicitud del fiscal respecto a la vinculación a proceso de mi cliente Sebastián Serrat Santana, ya que no puede acreditar los elementos del delito de homicidio culposo establecidos en el artículo 302 en relación con el artículo 60, tercer párrafo del Código Penal Federal, el cual establece: cuando a consecuencia de actos o omisiones culposos que sean imputables al personal que preste sus servicios en una empresa ferroviaria, aeronáutica, naviera o de cualquier otro tipo de servicios de transporte público, federal o local, se causen homicidios de dos o más personas, elemento que no es acreditado por parte de la Fiscalía. Esta defensa sostiene que se excluye el delito en relación con lo establecido en el artículo 15, fracciones primera, tercera, sexta y décima del Código Penal Federal, ya que el señor Serrat estaba en cumplimiento de un deber y les hizo del conocimiento a las personas que traía a bordo que la petición que se le hacía podía ser peligrosa, situación que ellos consintieron, y no solamente que consintieron, sino que forzaron. El pasado 12 de julio del 2014, siendo las 18:10, Sebastián Serrat Santana condució un barco de pesca con 3 turistas a bordo, los cuales se identifican como María de Jesús Parra González, Luis Javier Carrasco González y su amigo Javier Sánchez Caloca, quienes la noche del siniestro se encontraban sumamente alcoholizados por motivos de un festejo de un logro de trabajo. La noche del siniestro le pidieron al señor Serrat que se acercara al puerto costeando. Mi defendido se negó rotundamente, pues sabía que la petición que se le hacía podía ser peligrosa, gracias a sus diversos conocimientos y a sus estudios equivalentes a nivel licenciatura. Pero a ellos no les importó, incluso amenazaron al señor Serrat con decirle a su jefe que no estaba cumpliendo lo que ellos le pedían. Su jefe previamente le había pedido al señor Serrat que las personas que traía a bordo eran personas importantes y grandes amigos de él, que lo complacieran en todo lo que le pidiesen. Mi cliente es un profesional, pero depende de este trabajo para vivir y mantener a su familia, que está conformada por 4 miembros, los cuales dependen económicamente de él. Después de la petición hecha, el señor Serrat se acercó al puerto costeando, manteniendo distancia y tomando precauciones, pero de sorpresa y sin que el señor Serrat lo viera, el barco encalló en algún punto, el cual ni la carta náutica ni el plotter señalaba hubiera peligro alguno por esa zona, motivo por el cual el señor Serrat se sorprendió. Acto seguido, el barco se inclinó después de un golpe muy fuerte. Fue ahí cuando Javier Carrasco González y Javier Sánchez Caloca cayeron por la borda. Acto seguido, María de Jesús Parra se lanza sobre el señor Serrat. Estaba histérica, gritándole que dónde estaba su marido y que le sacara. El señor Serrat ya se había percatado que había un olor a diésel, que se estaba derramando, que el agua se estaba metiendo al barco, además de que había humo, por lo que sabía que lo indispensable y lo más necesario era salir de ahí lo antes posible. Fue por eso por lo que tardó un rato en sacar la lancha de emergencias. Cuando la lancha estaba por terminar de inflarse, apareció la embarcación del puerto en rescate de las personas antes mencionadas, quienes desde la costa pudieron observar cuando el barco encalló y cuando de este salía humo. Su señoría, si bien el señor Serrat actuó por obediencia a su patrón superior en orden jerárquico, también él hizo del conocimiento a las personas que traía a bordo que la petición que se le hacía podía ser peligrosa, y a ellos, reitero, no les importó. Al contrario, amenazaron con decirle a su jefe. Es por eso que esta defensa sostiene que se excluye el delito en relación con lo establecido en el artículo 15, fracciones primera, tercera, sexta y décima, toda vez que no exista la voluntad de la gente para prevenir el hecho. Y es verdad, esto así sucedió. Mi cliente en ningún momento dejó de estar al pendiente de la carta náutica ni del plotter. Además, que él utilizó todos sus conocimientos y las herramientas necesarias y todas las precauciones humanamente posibles para evitar el hecho, cuando se actúe con el consentimiento del titular del bien jurídico afectado. Y así fue
ya que ellos fueron quienes le pidieron al señor Serrat que se acercara al puerto, y a ellos no les importó que el señor Serrat les advirtiera que podían correr peligro. Al contrario, amenazaron y obligaron al señor Serrat para que lo hiciera. Además, que el ilícito se realiza por caso fortuito, es decir, provino de la naturaleza, ya que como lo expresa el mismo capitán del puerto en su declaración, Manuel González Álvarez, no es común que se formen ese tipo de arenales en la zona, y el señor Serrat estuvo siempre al pendiente de la carta náutica y del plotter. Su señoría, por lo antes expuesto, solicito no se vincule a proceso a mi cliente Sebastián Serrat Santana. Es cuanto, su señoría. Su señoría, solicito permiso para desplazarme dentro de la sala. La Fiscalía ahora solicita se abra debate para la imposición de medidas cautelares con fundamento en lo dispuesto por los artículos 154 al 182 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para efecto de que sean aplicadas a la brevedad al imputado Sebastián Serrat Santana. Con la finalidad de garantizar la permanencia del imputado dentro del procedimiento, esta Fiscalía solicita se aplique la medida cautelar prevista por el artículo 155, fracción primera del Código Nacional de Procedimientos Penales, consistente en la presentación periódica ante el juez o ante autoridad distinta que aquel designe, toda vez que existe la probabilidad o riesgo de fuga, y esto se puede comprobar con la entrevista realizada a la ofendida, María de Jesús Parra González, quien presenció el siniestro de los hechos y fue testigo de cómo el imputado Sebastián Serrat Santana sacó una lancha inflable y se subió a ella queriendo huir. Entonces, si ya lo ha intentado una vez, ¿qué nos garantiza que no lo volverá a intentar? Asimismo, señor juez, esta representación social solicita se aplique la medida cautelar estipulada en el artículo 155, fracción quinta del mismo ordenamiento jurídico, la cual establece la prohibición para salir sin autorización del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el juez. Si bien es cierto, Sebastián Serrat Santana tiene 3 meses radicando en Tampico, Tamaulipas, pero la realidad es que no tiene ningún impedimento ni dificultad para abandonar el estado. Él reside solo, su familia vive en Boca del Río, Veracruz, y su empleo es solo temporal. Por tanto, no tiene ninguna obligación formal de permanecer dentro de la entidad. Por otro lado, debe aplicarse también la medida cautelar consistente en la suspensión temporal del ejercicio de una determinada actividad profesional o laboral, que en este caso sería dejar de ejercer como capitán de embarcaciones, ya que es evidente que el imputado carece de los conocimientos necesarios de náutica, pues aquí no bastó con 6 años de experiencia, ni sus estudios a nivel licenciatura, cuando existe una sociedad que confía y espera que desempeñe su labor de manera responsable. Tal vez vendrá a su mente la declaración del imputado. Ni la carta náutica ni el plotter decía que hubiera nada peligroso por esa zona, pero no necesitaba decirlo, cuando el mismo capitán del puerto en su declaración expresa: los hombres de mar sabemos que cuando hay corrientes de aire existe el peligro de que se formen este tipo de arenales, y la semana pasada había sido bastante tormentosa. No hay excusas ni justificaciones, señor juez. Esto deja completamente claro que el imputado Sebastián Serrat Santana no tiene las capacidades ni destrezas para desempeñarse como capitán de embarcaciones, pues toda labor implica ser consciente de los riesgos con los cuales puedes enfrentarte, sobre todo si de ello depende la vida de una persona. Es por ello, señor juez, que una vez evaluados los riesgos y con el objetivo de que el imputado comparezca en todo tiempo al proceso, haciendo uso del principio de proporcionalidad estipulado en el artículo 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta representación social le solicita se impongan las medidas cautelares previamente señaladas. Es cuanto, su señoría.
Su señoría, permiso para desplazarme en la sala. Su señoría, las medidas cautelares planteadas por la Fiscalía son infundadas, debido a que la primera medida cautelar es imposible de aplicar, ya que mi defendido cuenta con un horario laboral que no es fijo, ya que él vive de sus contrataciones como capitán. Además, me gustaría mencionar el artículo 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece en su párrafo 2 la proporcionalidad e idoneidad de la medida. Puede hacerse un análisis, el cual se ha hecho, su señoría, lo podemos constatar en la carpeta de investigación. Mi defendido jamás se dio a la huida, sacó la lancha inflable debido a las condiciones de peligro que se estaban dando, y su experiencia le decía que tenía que sacar también a la señora, que estaba totalmente histérica. Asimismo, la segunda medida cautelar es meramente absurda, ya que mi defendido no cuenta con el capital económico para salir del país. Además, viola uno de los derechos de la víctima, el cual está en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En su fracción onceava establece: ninguna víctima puede ser afectada ni psicológica ni físicamente, lo cual aquí no solo se está perjudicando a mi defendido, sino también a su familia, porque está afectando directamente al núcleo familiar al no dejarlo salir de esta localidad. Asimismo, la tercera medida cautelar viola dos derechos fundamentales de la Constitución, su señoría. Primeramente, el artículo 5, que establece que a nadie se le puede prohibir ejercer su profesión mientras sea lícita. Otro es el artículo 4, que dice que la familia merece una vida digna, y al privarlo de su trabajo no tendría el sustento económico para mantener a su familia, ni la casa que renta en Tampico. Asimismo, su señora, sí se sabe que los hombres de mar conocen las aguas, pero también se ocupa cierto tiempo para conocerlas, y el tiempo que llevaba radicando mi defendido no es tiempo suficiente para aprenderlas. Asimismo, me gustaría mencionar algo muy importante, que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Así que yo le solicito de la manera más respetuosa que no se le pongan las medidas cautelares a mi defendido. Es cuanto, su señoría. Bueno, esta es una pequeña parte de lo que es todo un proceso de juicio oral. Obviamente es una parte muy importante, que dará pues lugar en todo caso a otras cuestiones. Está lleno pues de varias audiencias previas, pero esta era una demostración sobre todo para los que habían participado y que por ahí tenían dudas. Espero que con esto les quede un poco más claro. Ya les compartiremos algunos videos para que vayan enriqueciendo su conocimiento respecto a este tema, y yo le pediría, si es posible, si no, no hay ningún problema, porque de hecho los pusimos ahorita así rápido, los tomamos aquí, estaban sentados y rápido les dijimos que si podían sentarse. También agradecemos al licenciado Gabriel Mesa, él es el juez penal, de verdad, de aquí de este partido judicial. Le agradecemos que también esté aquí con nosotros en la mesa. Y entonces, a los dos jueces que tenemos aquí, no sé si quisieran hacer algún comentario, alguna retroalimentación. Si no, igual les digo, no estaban preparados para esto. Bueno, felicitarlos en primer lugar porque me gustó mucho su exposición y me gustó mucho en varios aspectos, ¿no? El primero, muy clara su exposición, o sea, las ideas que identificaron como las más valiosas para su caso, que sin conocer el caso a lo mejor puede haber otras, pero a mí me quedó muy claro con las que escogieron de qué se trata y qué es lo que solicitan tanto la audiencia de vinculación como para las medidas precautorias que estaban solicitando. El orden en el que transmitieron la idea también fue muy claro, muy entretenido. Pónganse siempre en el lugar de un juez que tiene escuchando varias audiencias, que ya está cansado, que tiene mucho trabajo. También hay que considerar esos factores. No están hablándole a una máquina, están hablando de un ser humano que también tiene un proceso que hay que saberlo entender y por lo tanto actuar conforme a eso. Entonces yo creo que también fue muy fácil la hilación de ideas que llevaron en su exposición.
Aunque sé que muchos de los hechos que mencionaron, pues se aprendieron de memoria las cosas que había dentro del caso, no se notaba tanto, sí se fluía muy bien. Me gustó mucho cómo lo presentaron. Mi comentario que haría para mejorar en estas exposiciones que hagan es que las técnicas de oratoria son herramientas que deben de funcionar alrededor de mis argumentos. Lo más importante en este proceso son los argumentos, las ideas que yo estoy transmitiendo, y las técnicas didácticas, las técnicas de expresión oral, de oratoria, deben de utilizarse de una manera prudente para fortalecer lo que yo estoy diciendo. Llegan momentos en los cuales esas técnicas pueden ser distractoras si no se utilizan de una manera adecuada. Por lo tanto, la entonación de la voz, que ustedes la modularon muy bien, también hay que utilizarla para resaltar algo que es sumamente importante, no para resaltar el nombre de la persona, por ejemplo, porque son hechos. O nosotros todavía no damos esa materia porque todavía no construimos la sala de juicios orales. Y mi punto de vista, eso es poner la carreta delante de los bueyes, ¿no? El objetivo de la formación de los estudiantes para el nuevo sistema de justicia penal es que aprendan, tengan los conocimientos y las habilidades para poder participar en este proceso. Entonces, un espacio, cualquiera que sea, que nos permita poder tener este tipo de ejercicios, y la siguiente clase a lo mejor algunos separación por grupos para poder hacer ejercicios de escucha activa, o algunos otros de retroalimentación más directa del profesor a diferentes ejercicios que estén llevando al mismo tiempo. Eso es lo que se necesita. Muchas veces yo lo he visto en las primeras salas de juicios orales que se construyeron en universidades, ya las están empezando a modificar porque ya es un espacio tan estructurado, tan fijo, que no les permite hacer otro tipo de ejercicios con los estudiantes. Entonces, algo así, con esa flexibilidad, es lo que a mi punto de vista se necesita en un espacio de formación como son las escuelas de derecho. Buenas tardes a todos. Muchas felicidades a los 5 concursantes. La verdad que se requiere mucho valor para venir a convencer a un jurado en la exposición de sus motivos. Como lo decía el doctor, es muy importante la modulación de su voz, es muy importante la práctica en el día a día, que estén convencidos de que realmente su caso amerita esa atención y amerita esa entonación en esos momentos específicos. Yo he estado en algunas otras ocasiones viendo este tipo de ejercicios y la mayoría de las veces se trata de compensar esa tensión al juzgador alzando la voz, subiendo un poco la tonalidad. El ejercicio no debe de bastar en eso, sino que ustedes realmente estén convencidos de que están como abogados, como postulantes del derecho, convencidos de la postura que están teniendo ante el juzgador. Nosotros de este lado únicamente nos llevamos esa sensación con este nuevo sistema acusatorio respecto a si los hechos sucedieron como nos los están haciendo saber. Recuerden que el juez conoce de la carpeta de investigación hasta el mero hecho donde se citó a la propia audiencia. Entonces, muchas felicidades, se requiere mucho valor para venir aquí con un argumento aprendido, para que se diga con una fluidez como lo hicieron. Obviamente, dar esas felicitaciones a la Universidad de Guadalajara por esta segunda feria de las humanidades, y pues gracias por la invitación. Antes de irnos, recordarles que a las 2 de la tarde en el edificio de tutorías, a quienes quieran acompañarnos allá, está el concurso de conocimientos jurídicos, a las 4 el debate y a las 6 la segunda conferencia aquí en Casa Universitaria. Muchísimas gracias, mucho éxito a los
concursantes el día 20, 21, 22, que se traigan el primer lugar. Les deseamos mucho éxito. Tienen tablas, creo que tienen tablas, y ustedes ya escucharon los comentarios que tienen. A ustedes muchas gracias y todos nos vemos más tarde.